La lectura bíblica se encuentra en Marcos 2, del 3 al 5. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron la fe de ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que surge un problema y usted sabe que necesita toda la entereza porque esa situación es desgastante, es estresante, y usted quisiera tener toda la fuerza, toda la actitud, toda la energía para enfrentar ese gigante, pero cuando examina su interior, se da cuenta que su interior no le responde. De eso vamos a hablar esta mañana y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. San Marcos, capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Por si alguien no trajo su Biblia, este texto aparecerá en su pantalla. San Marcos capítulo 2, el Evangelio 2, versículo 1 en adelante. Preste atención a los detalles de esta historia, porque aquí está concentrado todo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Versículo 1 dice: entró Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, hermanos, esta es la historia del paralítico. Pero ahora déjeme preguntarle a usted, ¿cuál es su historia? ¿Qué clase de historia usted tiene? ¿Qué tipo de vida usted tiene? ¿Cuántos engaños has tenido en tu vida? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas parejas sentimentales has tenido? ¿Cuántos divorcios has tenido? ¿Cuántos golpes te ha dado la vida? ¿Cuál es tu historia? Y aquí encontramos a un hombre que la vida le dio un golpe
y lo dejó paralizado de sus piernas. Ahora, no es tanto que este hombre tenga una historia, sino en realidad la historia lo tiene a él. A veces vamos a pasar momentos donde no es que tú tengas un problema, es que el problema te tiene a ti. No es que tú tengas una preocupación, no, es que la preocupación te tiene a ti. Si esta mañana alguien vino a este lugar sintiéndose derribado en su interior, caído en su corazón, déjeme decirle que solamente el poder del Señor lo puede levantar. Él es poderoso, majestuoso y glorioso. ¿Cuántas personas estaban cargando este paralítico? Era cargado por 4, dice el versículo número 3. Y seguramente, si me permiten nada más imaginar un poco, seguramente uno de ellos, cuando vio que estaba todo arrebatado dentro de la casa y no tenían acceso al Señor, uno de ellos pudo haber dicho así: Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, Jesús lo sabe todo. Y si Él conoce todo, Él sabe que estamos aquí afuera. Y si Él sabe que estamos aquí afuera, Él va a venir, va a salir y va a sanar a nuestro amigo. Otro pudo haber pensado, uno de esos 4 pudo haber pensado, tal vez no sea la voluntad de Dios. No creo quizá que ahora sea la voluntad de Dios, porque si hubiera sido la voluntad de Dios, las circunstancias se habían preparado, las circunstancias se hubieran allanado. Pero mira cómo está la casa de arrebatada. Si fuera la voluntad de Dios, todo se nos hubiera dado. Un tercero dice, pensándolo bien, tal vez este no sea el mejor momento. A lo mejor tendríamos que esperar un segundo servicio, si acaso lo hay. O bien tendríamos que esperar otro momento a ver si podemos encontrar al Señor en otro sitio. Pero hay un cuarto que dice, señores, déjenme decirles algo. Tal vez no exista una próxima vez. Tal vez esta es la única oportunidad que la vida y la providencia nos da de estar tan cerca del hacedor de milagros. Hay que llevarlo ahora mismo, introducirlo adentro de la casa, aunque sea necesario romper el techo. ¿Cómo se le llama a eso? Hermanos, eso se le llama actitud. Mire lo que dice esta cita en el libro de Filipenses. No la busque, pero es una versión, la Biblia de las Américas. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Amigos, lo importante no es lo que nos pasa, porque lo que nos pasa le pasa a ella, le pasa a él, le pasa a ellos, me pasa a mí. Lo importante no es lo que nos pasa, lo importante es la manera como reaccionamos ante lo que nos pasa. ¿Saben qué cosa es la actitud? La actitud no es otra cosa que la manera como tú te paras delante de los problemas de la vida. ¿Cómo tú te paras delante de los problemas de la vida? Eso es la actitud. Dios no lo quiera, pero si un día a mí me avisan que mi madre tiene una enfermedad terminal, yo tendría 2 opciones. O comienzo a despedirme de ella de una manera fatídica y melancólica, o bien puedo disfrutar al máximo cada minuto que ella me brinda. Si mi casa está sucia y está desordenada, yo tengo 2 opciones. Yo puedo limpiar mi casa
pateando los muebles, o bien puedo limpiar mi casa cantando. La actitud es elegir cómo quieres pintar ese momento, de qué color quieres que sea tu día. Hay un hombre genial, Víctor Frank, sus fotografías de sus hijos, de su esposa, pero él dice que hubo algo que no le pudieron quitar, y es elegir la actitud en medio de las circunstancias. Una mañana suena el despertador, usted se levanta, abre sus ojos, pero usted no tiene ánimo de ir a trabajar porque se siente deprimido. Hermanos, si tú no tienes la facultad de revertir ese estado de ánimo va a terminar venciéndote. Si cuando tú abres tus ojos, tú no tienes fuerza en tu interior para levantarte de la cama, ¿qué será cuando te enfrentes los grandes gigantes de tu vida? Como dijo el profeta Jeremías, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a poder andar con los de a caballo? Una buena actitud no significa que estoy despejado y ausente de los problemas. Una buena actitud es estar encima de ellos en el nombre del Señor. Es imposible, hermanos, créanme que es imposible que todas las situaciones se ajusten a la medida de nuestra vida. Pero sí les debo decir que es muy posible ajustar nuestra actitud a la medida de las circunstancias. Quizá alguien pueda decirme después, pastor, ore por mi matrimonio, porque mi matrimonio se está acabando, mi matrimonio se está desgastando. Y por favor, no me entienda mal, pero su matrimonio no se va a arreglar porque el pastor está orando por su matrimonio. Su matrimonio se va a arreglar cuando ambos confronten el problema y los dos se humillen delante de Dios. Quizá alguien diga, yo estoy orando para que Dios restaure mi salud, para que Dios me sane, y no me entiendas mal, pero si tú no haces ejercicio y tú no cambias tu dieta, tu salud no va a ser restaurada aunque tú te pases toda la vida de rodillas. Hace un tiempo atrás, una persona que no es de la iglesia me dijo que descubrió en un libro un consejo para ser prosperado. Y es cada vez que te levantas de la cama, mirarte en el espejo y decir 5 veces, soy próspero, soy próspero, soy próspero, soy próspero, soy próspero. Y no me entiendas mal, pero si tú quieres ser próspero, encomiéndate a Dios, haz un buen resumen y sal a la calle a buscar trabajo. Entonces, hermanos, muchas cosas no ocurren en nuestra vida porque estamos esperando que las cosas nos las dé Dios. Y claro, Dios nos tiene que dar. Pero cuando Jesús restaura a este hombre, dice la Biblia que Jesús al ver la fe de ellos, el Señor se movió. ¿Qué es lo que determina el hecho de tener una buena actitud o una mala actitud? ¿Qué es la esencia de eso? Porque miren, un problema puede motivar a uno, pero al otro lo desbarata el mismo problema. ¿Qué es lo que determina la buena actitud? La buena actitud la va a determinar el hecho de cuán cerca o cuán lejos tú estás de Dios. Y estos hombres están muy cerca del hacedor de milagros, y como saben que están muy cerca de Él, se mueven hacia adelante en el nombre del Señor. Este paralítico tenía
un problema de forma y un problema de fondo. ¿Cuál era el problema de forma? No caminaba, no andaba. Y ahora yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tu matrimonio no anda? ¿Hace cuánto tiempo tu negocio no anda? ¿Hace cuánto tiempo tus finanzas no andan? Tenía un problema de forma, pero también tenía un problema de fondo. ¿Cuál era el problema de fondo? Mire lo que dice la Biblia, Marcos 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es el mayor problema de fondo que tú tienes? Es que yo no tengo dinero para pagar la renta de este mes. No niego esa realidad, pero ese no es tu problema. Mi hijo está perdido, no sé qué hacer, cada vez se está poniendo peor. No niego esa realidad, pero ese no es tu problema. Alguien que dice: yo necesito trabajo, necesito un permiso legal para poder trabajar en el país. No niego esa realidad, pero ese no es tu problema. Tu problema, querido amigo, hermano y visita, tu problema es el pecado. ¿Se ha dado cuenta usted que el pecado afecta todas las áreas de tu vida? El pecado desbarata toda tu vida. Mire lo que dice esta Filmina, les comparto este mensaje, si le damos a continuación. El pecado no produce felicidad, sino ¿qué cosa? Sino desdicha. El pecado no causa prosperidad, sino la ruina. El pecado no te da paz, sino guerra. El pecado no edifica, sino destruye. El pecado no une, sino divide. El pecado no te acerca a Dios, te aleja de Él. El pecado no te aclara el entendimiento, lo nubla. El pecado no te sensibiliza, te hace insensible. El pecado no cuida a tu familia, la destruye. El pecado no te da esperanza, la quita. El pecado no lleva a la vida, sino a la muerte. Este hombre está paralizado por el pecado. Hay un predicador inglés del siglo XIX llamado William Hay. Él dijo lo siguiente: en los últimos años de su vida, escribió: me está fallando la memoria, pero hay dos cosas que nunca olvidaré: que soy un gran pecador y que Jesucristo es mi Salvador. El autor William Barclay, que es uno de los autores más reconocidos y escritores en la teología del Nuevo Testamento, cuando él ve la historia de este paralítico en Marcos capítulo 2, él dice que es posible que este hombre sufría la parálisis por causa de su carga emocional que llevaba el pecado. O sea, el peso de la culpa, el sentimiento de culpa, lo paralizaba por dentro y por fuera. A mí me parece, hermanos, que todos tenemos áreas grises de nuestra vida que quisiéramos borrar, ¿no es cierto? Tenemos episodios en nuestra vida que quisiéramos borrar. Quizá el hecho de que sientes como padre o como madre le fallaste a tus hijos, o porque siempre fuiste un padre ausente mientras tus niños eran pequeños, o quizá porque un día crecieron tus hijos
Y tú les dijiste un montón de cosas pensando que le estabas diciendo todas sus verdades. Pero lo único que ocasionó fue alejarlos más de ti. Quizá es el hecho de que descuidaste por tantos años tu matrimonio y a esta altura ya es muy difícil repararlo. O quizá sientes que cuando eras más joven no terminaste tu carrera porque metiste la pata, como decimos. O tal vez un día tomaste la decisión de pasar una noche de lujuria con un hombre o con una mujer en un hotel alojamiento y es algo que tú no te lo puedas perdonar. Esos sentimientos de culpa paralizan la mente, el alma, paralizan el corazón. Y el problema, hermanos, no solamente del sentimiento de culpa, el problema en sí es que no sabemos cómo manejar los sentimientos de culpa. Desconocemos cómo manejar esos sentimientos. Algunos adormecen la culpa y la adormecen con una botella de tequila, con un cigarro. En lugar de enfrentar la culpa, la duermes. Otros la niegan. No, yo no fui el responsable de eso. La verdad no era mi intención. De hecho, cuando eso lo hice, yo no sentía que estaba en mis 5 sentidos. Negamos la culpa. Otros la minimizan. Dicen, en realidad no es tal cosa como un pecado. Fue un descuido, fue un resbalón, un desliz, pero todo está bien. Otros la entierran, y la entierran con muchas horas de trabajo, con jornadas largas de trabajo, con muchas actividades, porque cuando estás tan ocupado en cosas de trabajo, no tienes tiempo para pensar en la culpa. Otros castigan la culpa. Necesitas traer faldas más largas, necesitas quitarte los aretes, cambiarte del vestido, quitarte este escote, quitarte ese maquillaje y empezamos a juzgar, a criticar, porque cuando uno critica, ¿verdad que uno cree o se siente muy inteligente cuando critica? Cuando tú criticas a alguien, te hace sentir que estás bien, que eres inteligente. Pero lo que está pasando es simplemente que en el fondo de todo se está denotando una manera de compensar lo que no eres con lo que quieres que otros hagan. Otros neutralizan la culpa. Nunca más lo volveré a hacer. Esta es la última vez que yo le fallo ya al Señor. De ahora en adelante voy a crear una familia perfecta. No. Nunca digas nunca le volveré a fallar al Señor, porque como dice ese dicho por ahí, nunca digas de esta agua no beberé, porque el camino es muy largo y te puede dar sed. ¿Cómo manejar ese sentimiento de culpa? No lo busque en su Biblia, por favor, pero solamente escúchelo. Es un pasaje de la Escritura. Es el Salmo 32, verso 3 al 5, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pensaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano y al calor del día. Noche y día, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Hermanos, con este milagro, Jesús demostró que Él no es solo capaz de sanar el cuerpo,
Él es capaz de sanar el alma. Él es capaz de sanar el corazón. Saben que cuando yo me bauticé, yo pensé que cuando uno se bautizaba, los pecados que Dios te perdonaba eran los pecados que se quedaban en el agua y que eran los pecados del pasado. Porque partía de la idea que cuando eres bautizado, tus pecados se quedan en el agua, pero los pecados que cargabas, se queda toda esa mugre en el agua. Y yo pensaba que de ahí en adelante, después de mi bautismo, todos los pecados que cometieran eran mi responsabilidad y mi juicio. Pero un día entendí en la Escritura que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, Él no solamente perdonó todos tus pecados, también perdonó tus pecados presentes y los pecados futuros. Si hay algún momento que tú te sientes débil, Dios te ama. Y si te sientes fuerte, también Dios te ama. Si tú te sientes en algún momento limpio por la gracia de Dios, es solamente el amor del Señor por ti. Si tú te sientes sucio, también el Señor te ama. La gracia de Dios es inagotable hasta el último día de nuestra existencia. Si esta mañana aquí entre nosotros hay alguna persona que quizá está viniendo por primera ocasión, es la primera vez que estás aquí en la iglesia, o son las primeras veces que asistes a un servicio como este, yo te quiero invitar para que, si es tu deseo, tú puedas tener esta mañana el privilegio de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y que tú le digas: Señor, yo reconozco mi condición, yo reconozco mi pecado, reconozco que merezco juicio, pero yo en esta hora clamo a ti para que tú perdones todos mis pecados y me des un nuevo corazón. Si esta mañana también hay una persona que nos está siguiendo por medio de la transmisión y tiene el deseo de comenzar una vida nueva en Jesús, de darle una oportunidad a Dios, o bien quizá de ser bautizado, puedes escribir aquí abajo de este video: yo quiero que oren por mí, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, yo quiero ser bautizado. Hermanos, ¿qué les parece si no nos vamos de este lugar hasta que hayamos todos confesado nuestros pecados delante de Dios y ser hallados en Él, justos delante de su presencia? Por los méritos de la sangre de Cristo, esta mañana tú eres lavado, limpiado, purificado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Vamos a colocarnos todos de pie, por favor, y vamos a cantar.